Buenas noches, hermanos. Una vez más doy gracias a Dios porque me permite estar aquí con ustedes, y hoy quiero compartirles la continuación de este estudio del libro de Judas. Y es que he escogido este libro, hermanos, porque la iglesia estaba pasando justamente por una crisis muy grande, diferente a la que estamos pasando ahorita, pero creo yo que en esta crisis que estamos pasando, mucho de nuestras convicciones, mucho de nuestra fe, de nuestro amor va a ser tocado, va a ser puesto a prueba. Y es interesante cómo el Espíritu Santo ilumina a Judas y le habla a la iglesia que va a pasar por situaciones o está pasando por pruebas muy duras, que yo les invito a que lean el libro de Judas. Otra ventaja, hermanos, es que es un libro pues muy chico. Yo creo que lo pueden leer fácil, y les invito a que lo lean, si se puede, en varias versiones. Y hoy quiero compartirles, hermanos, un versículo más. El día de ayer me enfoqué en el primer versículo y vimos, hermanos, yo les comenté que Judas generalmente manejaba las cosas por de a tres palabras. Se me falta la palabra correcta. Y ayer vimos, hermanos, que hablaba a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Llamados, santificados y guardados fue lo que vimos el día de ayer. Y hoy, hermanos, vamos a ver en el versículo dos o tres palabras ahora: misericordia, paz y amor. Dice el versículo 2: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito, gracias te doy, Señor, por esta noche. Te ruego que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de tu palabra y sea de bendición, mi Dios, para tu pueblo, y que nos des aliento, Señor, para lo que hemos de afrontar, y que nuestra fe pueda estar firme y no falte, Padre. Te alabamos y bendecimos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Judas, mis hermanos, los primeros dos versículos prácticamente es la salutación, está dando saludos, pero prácticamente es una oración, mis hermanos, la que está alzando a nuestro Dios. Y lo que está pidiendo, hermano, es misericordia, paz y amor a los que han sido llamados, santificados y guardados por nuestro Señor. Podríamos pensar, hermanos, que era un saludo común. De hecho, en las epístolas pastorales, en 1 Timoteo, en 2 de Timoteo, en Tito y en Juan, vemos al principio también un saludo muy parecido, aunque no es exactamente igual al que hace Judas aquí a la iglesia. Y hermanos, yo quiero que entremos en tema de algo muy hermoso, hermanos, de lo que está pidiendo Judas para la iglesia en momentos de crisis, en momentos difíciles, que cuando tú leas el libro de Judas vas a ver que los temas que vamos a estar viendo son bastante complicados para muchos, y muchos casi no tocan o no ven este libro, ¿verdad? Y yo les pido que oren por un servidor para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra. Pero lo primero que piden, mis hermanos, aquí es misericordia. Misericordia, hermanos. La realidad es que ¿dónde estaríamos si no fuera por la misericordia de Dios? Si Él no hubiera sentido compasión al ver nuestra triste condición, mi hermano, no habría esperanza de salvación para nosotros. Ya somos los beneficiarios de la misericordia divina, como vimos el día de ayer. Fuimos llamados por su gracia, por su clemencia, y en nuestras vidas ya ha sido inmensa. Pero la realidad, hermanos, es que no basta lo que ya recibimos. Hay de nosotros, mis hermanos, si se cerrara la llave de la misericordia para con nosotros en el día de nuestra conversión. La realidad es que todos estamos conscientes de que seguimos pecando y seguimos luchando, mis hermanos, por seguir adelante, y Dios muestra su misericordia y su amor para con nosotros, hermanos. Aún lo podemos recordar, ese versículo tan hermoso que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué, mi hermano? Por misericordia y por gracia solamente. Ahora, esa misericordia, hermanos, no solamente la vivimos cuando nosotros esa gracia cuando nacimos de nuevo, no solamente la estamos viviendo y la vamos a vivir en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde no sabemos lo que va a venir, hermanos, aunque estaba yo escuchando que lo más seguro es que muchos vamos a enfermarnos, y en cierto sentido, mis hermanos, eso se espera, porque vamos a crear anticuerpos. Esperamos que antes de que todos se enfermen, pues empiecen a haber vacunas y demás. Pero
La iglesia, hermanos, no es la primera vez que va a pasar por pruebas y situaciones difíciles, pero tenemos que estar conscientes, hermanos, que siempre nuestro Dios va a tener misericordia de nosotros. Y eso, hermanos, es algo que nos debe de alentar. Como ayer nos alentó, mis hermanos, el que Él nos llamó, que somos santificados y somos guardados por Él, mis hermanos, pues Él también tiene misericordia de nosotros. Ahora, no solamente pienses en la misericordia para esto que vamos a pasar, aún la misericordia, hermanos, de nuestro Dios para el día en el que Él venga. Yo siempre quiero que tu mirada esté puesta no solamente en lo que estamos viviendo en este mundo, sino en el día que estemos en la presencia del Señor. El libro de Malaquías, mis hermanos, en el capítulo 3, en el versículo 2, déjame te leo. Dice algo interesante, mis hermanos, y yo quiero que estemos pensando y que tu mayor preocupación, mi hermano, no sea lo que estamos viviendo ahorita, aunque sí hay que cuidarse, ¿verdad? No estoy diciendo que no. Malaquías 3:2 dice lo siguiente: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, mi hermano, necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios. Y el Señor se acuerda de nosotros. Y hay mismo en Judas, en el versículo 21, mira lo que dice, mi hermano: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y a algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad. Y mira, mi hermano, hay un salmo que yo encontré y me gustó mucho, hermanos, el Salmo 103, que nos habla también de su misericordia. Salmos 103 dice lo siguiente. Salmos 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y mira, hermano, este salmo nos debe de alentar mucho, hermanos, porque de hecho Judas estaba pidiendo misericordia por la iglesia, como te digo que vamos a seguir viendo en esta semana. La iglesia estaba pasando por una tensión tremenda, hermanos. Estaban viviendo momentos donde no había paz porque se habían infiltrado dentro de la iglesia falsos maestros, estaban enfriando a personas, estaban dividiendo a la iglesia. Y hermano, qué terrible es cuando empieza uno a perder el gozo, la paz. Pero mi hermano, por eso Judas, guiado por el Espíritu Santo, lo que pide es misericordia. Y en estos dos versículos vemos que nuestra meta principal, hermanos, es estar preparados para cuando estemos en la presencia del Señor. Pero de igual forma vemos en el Salmo, hermanos, que el Señor nos observa, sabe nuestra condición, sabe de nuestras fuerzas, y Él, mi hermano, va a tener misericordia de nosotros como la tuvo con la iglesia en ese momento. Si Dios aplicara la severidad de su justicia, ¿qué sería de la iglesia, hermanos? Dios ha tenido y tiene misericordia. Aún el Señor, hermanos, nos está hablando, nos está dando la oportunidad en este momento de prepararnos, y eso es, mis hermanos, por su misericordia. Esa es, hermanos, la primera palabra, por su misericordia, que yo espero que haya quedado claro. La segunda palabra, mis hermanos, es paz. Es muy amplio, hermanos. Ese sería un estudio, yo creo que no solamente de una hora, de muchas horas, ver lo que es la paz del Señor. Quiero ser breve. Pero cuando vemos la paz, mis hermanos, no se trata tanto de una ausencia de conflictos externos. Más bien se trata del fortalecimiento anímico que Dios puede proporcionarnos como creyentes en un medio de grandes tribulaciones que estemos pasando. Es muy, hermanos, yo creo que ilustra muy bien el concepto bíblico del reposo. Y la idea es esta, mi hermano: cuando tú estás trabajando y ya estás cansado, mi hermano, no quiere decir que ya nunca más vas a trabajar, vas a seguir trabajando, pero tienes un tiempo de reposo, tienes un tiempo donde tú puedes descansar, donde tú puedes dejar por un momento la computadora o lo que tú estés haciendo y te relajas, te estás retomando fuerzas. Y esa es la idea, mi hermanos, de la paz que el Señor da.
No quiere decir que no vamos a tener trabajo en este mundo, no quiere decir que no vamos a tener aflicciones. De hecho, la palabra del Señor dice que el que quiera vivir piadosamente tendrá aflicción. Pero sí dice, mis hermanos, que el Señor nos va a dar ese reposo, el Señor nos va a dar esa paz en medio de las circunstancias. El día de ayer leíamos, mis hermanos, en Romanos capítulo 8. Y lo que leíamos en Romanos, hermanos, es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente. Romanos capítulo 8, versículo 38, es un versículo que muchos se lo saben de memoria. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos días, hermanos, estaba leyendo yo un libro y venía una anécdota interesante, hermanos, donde platicaban que iba un avión volando y iban todos los pasajeros y de repente el avión entró en una turbulencia pero tan tremenda que se sacudía de arriba para abajo y todo se movía y toda la gente se espantó. Pero a las personas les llamó mucho la atención, dice que iba un pastor en el avión y le llamó mucho la atención ver que casi hasta adelante iba una niña que estaba tranquila, ella estaba jugando, estaba dibujando y se agarraba y todo, pero no se veía espantada. De hecho, menciona que no era un avión muy grande, por lo tanto la turbulencia se sentía con más fuerza. Y de repente entraron otra vez a la turbulencia y se agarraban y gritaban y ya le llamaba la atención que la niña pues sí se agarraba, pero no estaba espantada o gritando, ella seguía. Cuando por fin el avión llegó a tierra y aterrizaron, empezaron a bajar y el pastor se acerca a la niña y le dice, oye, ¿nunca tuviste miedo? Y la niña le contesta, no. ¿Y por qué no tuviste miedo? Le dice. Dice, porque mi papá es el piloto y yo sé que es muy buen piloto y él me dijo que no me espantara, que íbamos a llegar a casa sanos y salvos. Esa es una ilustración, hermanos, de justamente la idea de este versículo en Romanos. Cuando tú y yo tenemos las promesas del Señor, mi hermano, que nada nos va a poder separar del amor de Dios, y nota esto, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, eso nos debe de dar paz en medio de las tormentas, hermanos. Eso nos debe de dar la tranquilidad de saber que nuestro Dios es fiel a su palabra y la va a cumplir, mi hermano. Y esto nos recuerda algo que también mencioné el día de ayer, mi hermanos, pero que hoy lo quiero leer. En Hechos capítulo 16, es justamente, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo es encarcelado. Dice la palabra del Señor que en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero mira lo que dice el versículo 25, mi hermano. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y yo estaba acordándome de esto, hermanos, y me vino a la memoria anoche cuando nuestro hermano Filemón estaba subiendo los cantos que estaba teniendo con su familia, hermanos. Nosotros podemos tener paz, mi hermano, en medio de la circunstancia, porque nuestra paz, mi hermano, una vez más, insisto, es que nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y es lo que está pidiendo Judas, mis hermanos, por la iglesia. Y vamos a ver más adelante, como te lo he repetido varias veces, la situación tan dura que estaba pasando la iglesia. Y hermanos, a mí me encanta esto porque esto se aplica justamente a lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. En Filipenses, hermanos, capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, voy a leer desde el versículo 4. Dice algo muy hermoso, hermanos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, hermanos, cuando estamos regocijándonos, y tú me podrás decir, mi hermano, bueno, ¿y ahorita qué tiene de como para que yo me regocije? Mira, mi hermano, como ayer te lo mencionaba y te reitero, Dios está permitiendo que muchas familias, hermanos, estén unidas. Dios nos está dando tiempo para estar meditando, para estar juntos como familia. Hasta ahorita, hermanos, hemos escuchado y se escucha de que esta situación está avanzando. Hasta este momento, hermanos, el Señor en su misericordia nos ha guardado. Y eso, mi hermano, tiene que ser regocijo y tiene que darnos alegría. Otra cosa que nos tiene que dar alegría, hermanos, es que tenemos la bendita palabra del Señor que nos alienta. Otra cosa que nos debe de dar alegría, hermanos, es que a mí me encanta, hermanos, de repente ver en el grupo de WhatsApp, hermanos, cómo nos comunicamos, cómo se saludan, hermanos suben textos, hermanos suben esto, suben... Somos diferentes, algunos son muy serios y no les gusta compartir, otros les encanta compartir, otros comparten esto, lo otro. Va a haber diferencias porque somos pues diferentes, valga la redundancia. Pero hermanos, aún en eso hay que dar gracias a Dios que no estamos solos. Y aún el Señor nos está permitiendo, mis hermanos, el poder acercarnos a la palabra del Señor ahora de una forma diferente, pero todos podemos estar escuchando la palabra del Señor. Hermanos, y eso tiene que traernos regocijo. Y no te afanes, hermanos. Dice por ahí un dicho, tú no te preocupes cómo vas a cruzar el puente hasta que llegues al puente. Hay muchas personas que la idea es de que alguien va caminando y sabe que va a tener que cruzar un puente y va preocupado porque cómo lo va a hacer, pero él no sabe lo que va a ver llegando al puente, hermano. No te afanes. Algo que el Señor sí nos pide es que oremos. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean qué cosa, conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda qué oración y ruego con acción de gracias. Y aún, mi hermano, bendito sea el Señor que nos está dando la oportunidad de enlazarnos para orar los jueves, de enlazarnos para orar los domingos, y yo creo que aún podemos hacerlo muchas más veces. Y eso, hermanos, son motivos por los cuales debemos de estar contentos. Y versículo 7, hermanos, viene el resultado de cuando nosotros nos regocijamos, cuando nosotros no nos afanamos y cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestras necesidades en manos del Señor. Y viene como una consecuencia, porque dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Hermanos, en Cristo Jesús. Aquí vuelve a hablar el versículo 7, hermanos, del tema que estamos tocando ahorita, lo que es la paz de Dios, que no vamos a entender cómo es que podemos tener paz en medio de esta situación, pero que Él, hermanos, va a ser el encargado de guardar. Y nota lo que va a guardar. En primer lugar, hermanos, dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el Señor va a guardar nuestro corazón, hermanos. No tenemos que permitir, y vamos a orar que el Señor no permita que en nuestro corazón entre ni temor, porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor, y el perfecto amor es que conozcamos al Señor, y en este momento lo vamos a conocer aún en su poder, y lo estamos conociendo en su gracia, en su misericordia, en que fuimos llamados, en que somos guardados, hermanos, en el Señor. Dice, nuestros corazones, y luego dice algo muy hermoso, hermanos, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo quiero que reflexiones ahorita, hermanos, ¿en qué estás ocupando tu mente? ¿En qué es lo que más piensas, hermano? A veces estamos pensando más en las cosas que qué vamos a hacer en vez de llenarnos. Dice su palabra, la palabra del Señor, ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu, hermanos? Llenándome de la palabra del Señor. Cuando yo me lleno de la palabra del Señor, cuando yo no me afano, cuando yo estoy contento en medio de la situación, hermanos, la promesa es que el Señor me va a dar paz, va a guardar mi corazón y va a guardar también mis pensamientos cuando estén en Cristo Jesús. Y hermano, por eso es que Judas, ahora que va a tratar esa situación tan difícil que está viviendo la iglesia, es lo que pide al Señor, pide misericordia, pide paz, y hermanos, me encanta lo que pide como tercer punto, pide amor.
Igualmente, hermanos, en medio del conflicto podemos perder toda sensación de ser amados. Y esto lo digo, hermanos, porque el problema que estaba padeciendo la iglesia cuando escribe Judas era que había dentro de la iglesia problemas y había dentro de la iglesia divisiones. Y qué duro y qué tremendo, mi hermano, es cuando a los que tú amas, a los que tú has considerado, hermanos, no tus amigos, sino tus hermanos en la fe, de repente Satanás entra y crea divisiones. Los que hemos pasado por esas situaciones es algo tremendo. Aún en eso yo encuentro una gratitud, hermanos, que el Señor nos está permitiendo no tener problemas dentro de la iglesia. Este problema viene de fuera de la iglesia, hermanos, y eso es algo hermoso, hermanos, porque podemos alentarnos, porque podemos hablarnos, no nos podemos visitar ahorita, ¿verdad? Pero podemos alentarnos por teléfono, por WhatsApp, de la forma en que podamos, hermanos. Y el Señor, hermanos, nos permite, y es la petición de Judas, que el amor nos sea multiplicado entre nosotros. Efesios, hermanos, capítulo 3, versículos 16 y 19. Efesios 3, 16 y 19 dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 14, hermanos. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nota, mi hermano, qué hermosa oración. Que seamos fortalecidos en lo que traemos adentro, hermano. Porque a veces estamos angustiados, a veces salimos a trabajar, salimos a todo, hermanos, pero hay algo dentro de nosotros. Y no, mi hermano. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Con qué intención, mi hermano? Esto es interesante, saber con qué intención. Mucha gente que no ha nacido de nuevo piensa que el acercarse a Dios, la intención principal es que Dios me libre de problemas, Dios me libre de enfermedades, No, esa no es la intención, hermanos. Aquí nos dice exactamente la intención, versículo 17, capítulo 3 de Efesios. A fin de que arraigados y cimentados, ¿y en qué crees, hermano? En amor, justamente lo que Judas está pidiendo. En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cierra, hermanos, con broche de oro, aunque no termina la carta, pero parece que la termina. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 20, hermanos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Si somos honestos, hermanos, yo creo que la petición principal que tenemos es que el Señor nos libre. Y yo oro por ello, hermanos. Créeme que lo oro y créeme que yo trato de hacer lo que, acatar las cosas que el gobierno, que nuestras autoridades nos están diciendo. Yo tengo a mi hija, ustedes saben que mi hija está enferma. Tiene su síndrome nefrótico, está a punto, mis hermanos, de la remisión total, pero sigue tomando esteroides y eso le baja las defensas. Y yo no quisiera que ella se enfermara. Y por ende yo no quiero enfermarme yo, y por ende no quiero que nadie se enferme. Pero tengo que entender, mi hermano, que no está mal lo que yo pido. Yo estoy pidiendo que el Señor nos guarde y que guarde a toda la iglesia. Pero yo tengo que entender, mi hermano, que aún lo que yo pido, hermanos, muchas veces Dios no lo contesta tal cual yo lo pido, porque entonces se quedaría corto, hermanos, el propósito y la bendición aún que yo voy a recibir si la voluntad del Señor, que es perfecta, se cumple, a pesar de que no sea lo que yo estoy pidiendo. En verdad, hermano, te lo digo.
Yo esto que te voy a compartir lo he compartido muchas veces y yo sé que tal vez los miembros de la iglesia ya lo han escuchado. Yo recuerdo mucho a mi hermano cuando mi mamá me platica, no lo recuerdo exactamente porque yo no lo viví, fue algo que mi mamá vivió en el proceso de la enfermedad cuando yo tuve cáncer. A mí me operaron y después de que me operaron pues estuve convaleciendo, hermanos, y una ocasión, mis hermanos, a mi mamá y a mi papá le dieron la noticia de que me quedaban, según los doctores, 3 semanas de vida, hermanos. Y regresando del doctor, hermanos, pues yo estaba aparentemente bien después de que me operaron. Mi fuerza regresó, el tumor se quitó, no me habían puesto todavía tal vez quimioterapias, yo estaba aparentemente bien, pero estaba sobre tratamiento. Y yo le hice una pregunta a mamá que yo no entendí, hermanos, y honestamente es el Señor el que nos usa a veces sin que nosotros nos demos cuenta. Y yo le pregunté a mamá, no sé si son exactamente las palabras, pero yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo más voy a permanecer? Imagínate que un hijo que te acaban de decir que está en fase terminal, que le quedan 3 semanas, que él te pregunte, ¿cuánto tiempo más voy a permanecer? Imagínate lo que pasó con mamá. Y dice mamá, hermanos, que no me contestó, me dio la medicina, me dijo, vete para allá, y ella se encerró en su cuarto. ¿Y por qué te platico esto, hermanos? Mi mamá me platica y me da el testimonio que en ese momento ella me entregó al Señor en sus manos y dijo, Señor, mi hijo es tuyo. ¿Y por qué te digo esto? Ella se dio cuenta, hermanos, que durante la enfermedad, antes de ese punto culminante o clímax, ella siempre había orado y había dicho, Señor, si lo vas a dejar, Señor, yo te pido que lo dejes y que lo uses, que no permitas que sea parte de ti. Úsalo, no permitas que... Y si te lo vas a llevar, Señor, yo te pido que no sufra, que no le duela, que no sea de una forma difícil. Y mi mamá se dio cuenta que todas las oraciones que ella hacía con respecto a mi sanidad, hermanos, siempre eran negociando. Señor, si haces esto, por favor te pido esto. Señor, si vas a hacer esto otro, te pido esta otra cosa. Y en ese momento, hermanos, cuando esa pregunta tan dura para ella, el Señor puso y mi mamá pudo entender y dijo, Señor, te entrego a mi hijo, sin condiciones. Haz lo que tú quieras. Y mi mamá me platica, hermanos, y para honra y gloria lo digo, de nuestro Dios, que en ese momento mi hermana ella pudo descansar y pudo tener paz. Ahora, no te estoy diciendo que en ese momento yo ya me sané, no, mi hermano, yo empecé a los 7 y terminé este proceso hasta los 15 años, fue largo. Pero fue diferente, hermanos, vivir confiando en el Señor, dejando nuestras cargas en el Señor, sabiendo que el Señor, mis hermanos, lo que va a hacer, lo va a hacer de una forma, hermanos, perfecta y aún, hermanos, va a ser mucho más grande. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y yo quiero que nos preparemos aún, hermanos. Y lo que voy a decir, hermanos, yo sé que a lo mejor no va a sonar, y no es que no tenga fe. Créeme que yo tengo fe y que yo creo que todo ayuda bien, mi hermano. Pero aunque estemos dispuestos a decirle a nuestro Dios, Señor, me voy a cuidar y yo te ruego y te pido que me libres. Pero si aún me tocara y en tu soberanía permites que aún yo enferme, Señor, permíteme que mi fe no falte. Permíteme que pueda ver tu misericordia. Permíteme que pueda ver aún ahí el amor. Y aún sobre todo permite que aún en ese momento yo te pueda dar la gloria y la honra porque tú la mereces. Hermanos, es hermoso, y es hermoso, hermanos, lo que Judas está pidiendo justamente para la iglesia. Amor. ¿Qué son las 3 cosas que pidió, mis hermanos? Pidió misericordia, que la estamos viviendo, pidió paz, que el Señor nos puede dar en medio de la tribulación, y pidió amor, para que podamos ver, mis hermanos, las grandezas de nuestro Dios. Y para terminar, mis hermanos, vamos a Judas, capítulo 1, ¿verdad? No tiene más capítulos. El versículo 21, hermanos. Mira lo que dice Judas 21. Conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y versículo 24, hermanos. Y con esto terminamos. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre bendito, yo te ruego, Señor, que nuestra fe esté creciendo, Señor, que nos estés preparando, que, Padre, podamos prepararnos. Y no estoy diciendo aún para esta enfermedad, no, Señor, que estemos preparándonos para el día que tú nos llames a tu presencia, que va a ser el día más hermoso de nuestra vida, porque te veremos cara a cara, Señor, por tu gracia y misericordia. O para ese día, Padre, en el que suene la final trompeta y veamos, Señor, que tú regresas por tu iglesia. Padre, bendito y alabado seas, Señor. Yo te ruego por tu iglesia que la fortalezcas, que nos alientes, Señor. Y, Padre, que no falte, Señor, como decía, Padre, tu palabra, Señor. Que no falte y que no dejemos de ver tu misericordia. Que tu paz esté con tu pueblo y que tu amor, Señor, siempre sea una realidad en nuestras vidas, que la podamos ver y palpar, aunque, Padre, siempre está presente. Bendito y alabado seas, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.